Buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga en esta noche, en este domingo especial, que espero haya sido de mucha bendición, que haya sido de paz, de descanso, de recuperar esas energías que todos necesitamos para retomar nuestras actividades en la semana que viene, que sabemos que va a ser de mucha bendición porque el Señor está con nosotros. Y bienvenidos a este altar familiar. Ahí donde está usted hay un altar que usted ya levantó para adorar, para entrar en la presencia del Señor. Como vimos hoy en la mañana en el culto, estuvimos hablando de cómo vivir, de vivir en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es vivir en la presencia de Dios? Es buscarle en todo tiempo y que Él sea nuestra prioridad. Y como estamos ahora en el hogar, ahora en la casa donde necesitamos la presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento, vamos a concentrarnos en uno de los pasajes bíblicos que vimos hoy y que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, el versículo 12 del capítulo 6. Si recordamos el antecedente, David quiso en un primer intento traer el arca que estaba en la casa de Abinadab, después de que fue recuperada de los filisteos, quienes en su momento tuvieron grandes problemas por haberse llevado el arca que no les pertenecía, por haberse llevado el arca que solo era del pueblo de Israel, el pacto de Dios con su pueblo escogido. Luego de esto, que fue recuperada el arca porque los filisteos no la soportaron, no soportaron las consecuencias de tener el arca, de tener la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no está con los impíos, no puede estar ahí. Fue llevada a la casa de Abinadab, como dice la palabra, y en un intento de David por traer el arca de la casa de Abinadab, la iban transportando y la llevaron, dice la palabra, en un carro con 2 bueyes, desobedeciendo, saliéndose de la voluntad de Dios, del mandato de Dios que había ordenado que siempre el arca debería ser transportada en hombros por los escogidos de la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes. Y si usted ha leído la historia, aquí mismo en el capítulo 6, dice que en lo que caminaba, pues el arca parecía que se caía y uno de los que iban ahí, Usa, intentó detenerla y lamentablemente murió. Porque para entrar en la presencia de Dios en aquel momento había que estar muy santificado. Ve, luego David tuvo miedo. Y yo quiero llamar la atención, así como lo vimos ahora en la mañana, sobre esa parte que está en el mismo capítulo 6, el versículo 9, y lo vamos a leer. Y dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Sabe? Muchas veces nosotros no queremos entrar en la presencia de Dios. Anhelamos eso, queremos ver el favor, la misericordia, las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida, pero hay un acusador que nos aparta de eso. Hay un acusador que más bien provoca en nosotros el miedo, el temor, el remordimiento, el sentimiento de culpa, la autocondenación, que no nos permite entrar en la presencia de Dios. Nosotros mismos nos privamos y ese es cuando comienza esa lucha espiritual, ¿no? Pero yo le voy a animar esta hora. Ahora vea lo que sigue. Como David no quiso traer el arca, en el 11 usted puede ver lo que dice, ahí mismo en el 6:11, Segunda de Samuel. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Ve por qué tomé este pasaje bíblico de todos los que vimos hoy? Su casa va a ser bendecida si la presencia de Dios está ahí. Su casa va a ser prosperada. En su casa se va a manifestar la gloria de Jehová. Eso se lo garantizo, como pasó con Obed-edom.
Y ¿sabe qué? Cuando eso esté sucediendo, otros van a ver y van a querer de eso que usted tiene. Obviamente estamos hablando del rey David, que ya venía de haber sido ungido por el profeta Samuel, que ya había matado a Goliat. David, que ya conocía el poder de estar en la presencia de Dios, pero tuvo miedo, dice, de llevar el arca a su casa. Pero cuando escuchó, le vinieron a dar aviso, dice el 12. Fue dado aviso al rey, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. ¿Y qué era el arca? Pues la presencia del Señor. Amén. Y dice después, ahí mismo en el 12, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Con alegría, porque se dio cuenta que esa presencia del Todopoderoso, del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, trae bendición, trae transformación. La casa de Obed-edom fue transformada. Hubo una manifestación de la gloria de Dios en la casa de ese varón. Es más adelante, si usted lo lee, no lo vamos a hacer por el tiempo, usted se va a dar cuenta que después de que el arca fue traída, fue sacada de la casa de Obed-edom, entonces la pusieron en medio de una tienda. Ya no la metió David en su casa, pero ahí mismo, pero la metieron aparte en una tienda. Dice que Obed-edom se convirtió en uno de los porteros de la entrada de esas tiendas. Cuando usted esté en la presencia de Dios, nunca más querrá apartarse de ella. Usted la va a buscar, usted va a ir, va a querer llegar donde esté la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la vida misma, porque en Él está la vida, como dice la palabra en el libro de Juan, en el primer capítulo. Y ahora mire el 13, ahí quiero que ponga especial atención. En el 6:13 nos dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, 6 pasos. Haga un ejercicio y camine 6 pasos usted ahora y verá la distancia que recorre. Es algo poco, tal vez 5 metros, 6 metros. Él, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y mire el 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Hermano, yo no sé si a usted le provoca lo que a mí me provoca leer este 13. 6 pasos. Y la presencia de Dios tomó a David. Hermano, cuando usted entre en la presencia de Dios, la presencia de Dios lo va a tomar, lo va a ungir, se va a manifestar la gloria del Señor. Y usted no va a poder estar quieto. Usted va a tener que alabar, usted va a tener que gozarse en la presencia de Dios. Usted va a tener que darle ofrenda de alabanza y de adoración como hizo este varón David. Y mire lo que dice, que él estaba vestido con un efod de lino. Como le dije antes, David era un hombre que ya conocía a Jehová, era un ungido de Jehová, no era neófito en el asunto. Y no sé, pero yo en lo particular no he encontrado, porque esto está en Primera de Crónicas también, no he encontrado en la palabra que diga que David se desnudó, como hay unas ciertas versiones de personas que quieren hacernos creer que David se desvistió. No. Estaba vestido con un efod de lino. El efod era la vestimenta sacerdotal. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? David se despojó de su vestidura de rey. Se despojó, quiere decir, de su orgullo. Se despojó de lo que él era, porque sabía que delante de Dios eso no es nada. Él no iba a ir delante de Dios como rey. Y muchas veces en nuestra vida nuestro orgullo no nos permite tener la presencia de Dios. Tenemos que despojarnos. Y una de las principales actitudes que tenemos que tomar, como vimos ahora, es humillarnos delante de la presencia. Es más, yo decía, es el primer paso. Ir delante de su Dios humillado, en una actitud de humillación total, porque solo Él es grande, porque solo Él es grande. Él es el Todopoderoso y David lo sabía. Entonces no es que se desnudó David, hermano, hermana. Por favor, que no lo confunda el mundo. David
no andaba vestido de rey, andaba vestido con ropa sacerdotal, consagrado para su Dios. Ese es otro tema. Debemos consagrarnos, debemos tener ese altar de bronce que Salomón más adelante fue y presentó holocaustos. Eso lo vimos también ahora, en la segunda de Crónicas, en el 1 del 6 al 7. Dice que ese día Salomón sacrificó 1000 holocaustos. Mire qué tremendo. 1000 holocaustos en la presencia de su Dios. Y en la noche el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y es ahí donde Salomón pide sabiduría, y usted pues creo que conoce la historia. Hermano, hermana, entonces vivir en la presencia de Dios tiene que convertirse para un hijo de Dios, para nosotros los cristianos, en lo primero, en la prioridad. Yo le garantizo que tal vez no va a haber descender fuego, como dice en otro pasaje de ahí mismo de segunda de Crónicas. Por cierto, es el 7, 1 y 2, que dice que cuando Salomón terminó de orar, estaba listo el holocausto, pero fíjese que no hubo necesidad de que ellos encendieran el fuego, el altar de bronce, donde estaba el sacrificio. Dice que descendió fuego del cielo y quemó el holocausto. Más adelante dice que los sacerdotes no podían entrar al templo porque estaba la presencia de Dios. Es tan poderosa la presencia de Dios que cuando nos toma, no más va a importarnos, nada más. Y le decía en la mañana, no va a importar enfermedades, no va a importar ese cáncer, no va a importar esa deuda que a veces tal vez la adquirimos sin consultar a Dios, no va a importar esa rebeldía de los hijos. No es que le vamos a restar importancia, pero es que vamos a estar delante del que todo lo puede. Y como dijo el Señor Jesús, depositad vuestras cargas, traed, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Su presencia es la vida para nosotros. ¿Y cómo podemos buscar la presencia de Dios? Usted ya lo sabe, yendo delante de Él en humillación, adoración, alabanza, exaltación y la lectura de la palabra. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Que la paz del Señor sea en su hogar y ahí donde está usted, su presencia siempre permanece.